La teología del cuerpo es uno de los elementos relevantes dentro del magisterio de Juan Pablo II. Klaus Droste, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián, psicólogo y doctor en Humanidades por la Universidad Abat Oliba, CEU, en Barcelona, es quien tratará este tema. La verdad es que cuando se habla de teología del cuerpo, tenemos que pensar en esa serie de catequesis que el Papa Juan Pablo realizó por más de 5 años. Se extendieron hacia hasta el año 1984, noviembre, y partió en septiembre del año 79. El propósito del Papa Juan Pablo, en principio, así tal como lo dice en su primera catequesis, es poder acompañar de lejos al sínodo de obispos que se estaba preparando para realizar en el otoño del 80 en Roma. Ese sínodo tenía por título de Muneribus Familiae Christianae, es decir, la misión de la familia cristiana. El Papa Juan Pablo estaba especialmente interesado en que fuera especialmente fructífero esa discusión de los obispos en ese sínodo, y por eso decidió en sus catequesis de los miércoles tomar el tema de la familia o el amor humano, justamente para poder acompañar y preparar lo que iba a ser la reflexión del sínodo de los obispos, que al final terminó con lo que todos conocemos, esa exhortación apostólica Familiaris Consortio, que fue muy importante en el año 80. No obstante, las reflexiones que inició el Papa Juan Pablo se prolongaron por años. Él fue entrando en esta materia, en esta temática, que fue y que hoy día se valora de una riqueza invaluable, con esa profundidad, esa delicadeza, esa finura que tiene el Papa Juan Pablo para tratar temáticas que para él también son especialmente valiosas por todo lo que fue su vida pastoral en Polonia, acompañando matrimonios y estando con familias. Este ciclo de catequesis, vamos a hacer un contexto general antes de poder entrar un poco más en la materia. El mismo Papa Juan Pablo dice que se divide en dos, y que el título general, una vez que terminó este ciclo, en su última audiencia, él expresa que podría ponérsele el título de El amor humano en el plan divino. O dice, más precisamente, podríamos hablar de lo que es la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Esa es como la temática global, que se divide en un primer comentario, dice él, en relación a las palabras de Jesús en los evangelios, ya hablaremos de eso, y después un análisis de lo que es la encíclica Humane Vitae, que fue escrita por el Papa Juan Pablo VI en el año 68. Cosa que es absolutamente importante para el Papa Juan Pablo en cuanto tiene que hablar de la moral conyugal, el acto conyugal y todo lo que significa, dice él, tal como lo dice el Papa Pablo VI, el reducir al dominio de la técnica aquello que debería pertenecer al dominio de la persona. Al Papa Juan Pablo le interesa esa temática de fondo, es decir, todas las catequesis van adentrándose y apuntan a este último propósito, y es poder hacerse cargo de las interrogantes que despierta la encíclica Humane Vitae y poder dar un sentido de profundidad y análisis teológico que permita también iluminar la vida cristiana y el amor y la amistad conyugal dentro de los cristianos que contraen matrimonio, y poder ver la educación de los hijos en el plan divino. No obstante, hay quienes dividen también estos ciclos de catequesis en 6, podríamos decirlo. Primero, las catequesis que se refieren a las palabras del principio. Reúnen alrededor de 23 catequesis. Después tenemos aquellas catequesis que se refieren a la redención del corazón. Son 40 catequesis. Después, la resurrección, que lo trata en 9 catequesis. A posterioridad, la virginidad, en una serie de catequesis que son como 14. Finalmente, matrimonio, 27 catequesis. Y terminamos con amor humano y fecundidad, con 16 catequesis. Al final tenemos 129 catequesis, que son de una riqueza magisterial enorme. Quizás en su momento no se vio con tanta ilusión y tanto entusiasmo lo que el Papa estaba haciendo en ese momento, pero hoy, que han pasado muchísimos años, Cuando hay que hacerse cargo de temáticas que tienen que ver con la vida conyugal, el cuerpo humano,
lo que es la distinción varón-mujer, esa catequesis se transforma en una fuente de riqueza y de verdad y luz inagotables. ¿Qué vamos a tratar de hacer nosotros ahora? Tratar de entrar un poco en esta dinámica del Papa y cómo él va tomando y se va acercando a los distintos temas que tienen una especial belleza. Yo trataría de que en esta catequesis, en esta ciclo de conferencia o en este espacio que tenemos, poder ver la belleza que tienen esas catequesis, la finura del Papa y su profundidad. El Papa Juan Pablo comienza con comentar un episodio que le ocurre al Señor, a Jesús, cuando él cruza de Galilea a Judea. Él cruza el Jordán, había estado haciendo una serie de discursos, lo acompañó mucha gente, dice que curó muchos enfermos, y en ese momento se le acercaron unos fariseos. Esos fariseos, esto está consignado en Mateo 19 o Marcos 10, le quieren hacer una pregunta para ponerle a prueba. Y es ahí donde el Papa inicia sus catequesis respecto del principio, tomando un episodio de la vida de Jesús y un cuestionamiento que le plantean los fariseos. Y le dice, ¿por qué Moisés, o digámoslo de otra manera, para ponerle a prueba la pregunta fue, ¿es permitido al hombre, le es lícito al hombre dejar a su mujer por cualquier motivo? Y Jesucristo le responde de una manera sorprendente. Les dice, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Y que por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne? De modo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, porque ya no son dos, sino una sola carne. Ellos respondieron, claro, pero ¿y por qué Moisés permitió dar un acta de repudio a su mujer? Y Jesucristo vuelve, les dice, Él lo permitió por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Este episodio muestra al Papa Juan Pablo cómo Jesucristo no quiso poner la discusión al nivel que se lo planteaban sus interlocutores, sino que quiso llevarlos al principio, al origen. Esto significa que si alguien quiere comprender en profundidad, en su magnitud, en su máxima expresión, ¿qué es aquello que se refleja en el compromiso de entrega entre un hombre y una mujer? Debe volver a la consideración de lo que hay en el principio. Es lo que vamos a intentar hacer nosotros ahora. ¿Qué es lo que hay ahí en el principio? Cuando el Señor se refiere 2 veces a la palabra principio, lo que está haciendo es remitirnos inmediatamente a los 3 primeros capítulos del Génesis, donde está la narración del principio. ¿Qué ocurrió al principio? ¿Qué es lo que ocurrió al principio? Vamos a ir a ello ahora. Al principio, nosotros tenemos 2 capítulos. El Génesis es el primer capítulo, el que inaugura la Sagrada Escritura, y tiene 2 primeros capítulos. El segundo es más antiguo que el primero, pero aunque el segundo es más antiguo que el primero, la Escritura inaugura con el primero, donde se hace una narración, que es la que nosotros hemos escuchado durante toda nuestra vida, en que se muestra cómo Dios crea. Es decir, es un relato desde Dios, el acto creador de Dios, y es donde se relatan los 7 días de la creación, donde se dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra, se fijan, parte con la palabra principio, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y se narra lo que hizo en el día primero, la creación del firmamento, la creación de la separación de las aguas, el aparecer de la tierra, el surgir de los vegetales y el surgir de los animales. Es una sucesión de días. En cada día Dios dice haga o haya, y dice, y hubo, haya luz, hubo luz. Haya un firmamento, hubo un firmamento. Haya luceros que distingan el día de la noche y acompañen el día de la noche, y hubo. Es decir, Dios crea mediante su palabra, y aquello que Él dice, se hace. Se hace tal cual como lo dice. Eso hasta el día sexto. En el día sexto aparece una cosa sorprendente. Después de que Dios dice, llega un momento donde la narración como que se detiene, como que se enlentece.
Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo esto que yo voy a empezar a comentar ahora es todo contenido que se encuentra en las distintas catequesis del Papa Juan Pablo en la teología del cuerpo, que yo he circunscrito al comienzo. Dice el Papa, Dios, como que antes de hacer al hombre y la mujer, antes de hacer a la humanidad, como que vuelve dentro de él. Es la primera vez que aparece el hagamos, es decir, es casi un primer signo de lo trinitario. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la Escritura, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Es la distinción. Cuando se habla, cuando dice el Papa, cuando explica esto, cuando dice hagamos al hombre, la palabra que utiliza es had Adam, es decir, la humanidad. Está hablando como de la humanidad. Es decir, cuando se pregunta o asiente a la creación de la humanidad, vuelve dentro de sí mismo y varón y mujer los creó. Es decir, ocupa dos palabras distintas, sacar y unekebá. Varón, mujer, humanidad. La humanidad se ve reflejada en este primer acto de creación del varón y de la mujer. Eso es lo primero que nos relata el texto y es la primera frase a la que hace referencia Jesús en Mateo 19 cuando está con los fariseos. Porque lo que hace el maestro ahí es que conjuga dos frases que están en la Escritura en momentos distintos. Esta primera está en el capítulo 1, el discurso que se llama Eloísta, porque es un discurso sacerdotal posterior al capítulo 2. Y se describe todo de una manera muy metafísica, por así decirlo, más teológica, más llena de contenido objetivo. Sin embargo, el Señor no solo se refiere a esa primera frase, es decir, ¿no habéis oído que al principio los creó varón y mujer? Es decir, está haciendo alusión a ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Sino que también dice, ¿no habéis oído que al principio los hizo varón y mujer y que por eso el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? Y ahí se pega un salta hacia el final del capítulo 2, que es otro tipo de narración. Ese tipo de narración, va a decir Juan Pablo II, es una narración anterior, más antigua, quizás el relato más antiguo del despertar de la conciencia humana, de la subjetividad humana. Porque el relato está hecho en relación a la vivencia del hombre. No de la creación de Dios, sino a la vivencia del hombre. Es el texto que se llama Yavista, se llama a Dios Yahvé. ¿Cómo avanza ese texto? Que es una maravilla. Ese texto habla de que Dios crea y tristemente toda la creación, el jardín que había creado, no tenía quien lo labrase, quien lo trabajase. Es lo que se dice que Dios crea un cosmos en vía de perfección. Y necesita o busca, quiere compartir esa potencia divina con un ser que pueda también contribuir a la perfección de algo. Y es ahí donde se produce la creación del barro de la tierra, dice. Dios crea del barro de la tierra y exhala sobre el hombre un hálito de vida, casi como un lenguaje como antropomórfico, dice el Papa, es decir, como si fuera casi una especie de artesano, Dios mismo. Y el hombre aparece sobre la faz del planeta. El primer hombre también ocupa ese término, la Escritura, dice el Papa, en que se refiere a la humanidad. Es como si fuese la humanidad. Ese primer hombre habla en un lenguaje muy metafórico y lleno de imágenes y figuras respecto a ese primer hombre y nos quiere dar una clave que permita conectar también con el primer relato. Ocurre que cuando crea al hombre, dice una cosa que también hemos oído quizás muchas veces. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces ahí, Dios hace lo siguiente, dice el Papa Juan Pablo. Le presenta al hombre todas las criaturas animales, todos los animales. Entonces el hombre, Adán, la humanidad, ve a los seres animales y les pone nombre, los nombra.
Y los animales quedan con el nombre que el hombre les dio, es decir, es casi como un paralelo entre ese decir de Dios y que las cosas queden establecidas. Esta es una participación de un ser racional respecto a lo que puede captar. ¿Y qué es lo que captó Adán? Dice ahí el Papa Juan Pablo. Captó que estaba solo. Es decir, la soledad que tenía ese primer hombre es una soledad no física, porque físicamente no estaba solo. De hecho, el cuerpo del hombre como cuerpo material es similar en un sentido a la materialidad que tiene otros cuerpos sensibles. El resto de todos los animales son seres sensibles, igual que el hombre. Pero destaca el Papa, que el hombre, Adán, se sintió solo. Estuvieron todos ahí, todos tuvieron el nombre que él les dio, pero permanecía solo. Es como una soledad ontológica, va a decir él. Se sintió como un cuerpo en medio de otros cuerpos. Es decir, cuando nosotros vemos nuestra corporeidad, en comparación con el resto de las corporeidades sensibles, nos damos cuenta que hay una diferencia como insalvable. Toda corporeidad, todo lo material, de alguna manera remite a nosotros. Un paisaje verdadero nos hace salir parcialmente de nosotros, pero volvemos a nosotros porque nos apropiamos del paisaje, de todo nos vamos como apropiando, porque son realidades de las cuales nosotros podemos o utilizar, o disfrutar, o maravillarnos, o apropiarnos de ella para poder, no sé, trabajar el jardín. Eso le pasó a Adán. Adán se sintió solo, estaba solo, porque se sintió un cuerpo en medio de otros cuerpos. Tomó conciencia, y por eso el hombre, dice el Papa Juan Pablo, es por naturaleza un ser religioso, porque de él, de cara al universo, no encuentra en el universo algo que dé cuenta de él, porque él capta que de alguna manera está como por sobre todo lo material. No puede salir de esa soledad. Y es ahí donde el relato dice algo maravilloso. Dice que entonces Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán, es decir, el sopor de Adán, el sueño de Adán. Dice el Papa que es como que hubiese vuelto a la nada, es como un rehacer al hombre, por así decirlo, es como un volver a formarlo. Y se dice que cuando Adán estuvo en este sopor, Dios sacó de él una costilla. La costilla es lo que está a la altura del corazón. No está ni más arriba ni más abajo, está al medio. Es de su misma humanidad. Y con esa costilla formó a la mujer, dice el relato, este segundo relato. ¿Qué ocurrió ahí? Que cuando ha formado a la mujer, que ahora le llama Is, el término Isá, a Adán ya no le va a llamar más Adán, le va a llamar Is. Cambian las palabras. Al principio es a Adán, ahora va a ser Is, Isá. Al Is, es decir, al varón, le presenta la Isá, o la varona, por así decirlo. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, ocurre una cosa fantástica, porque Adán cantó. Es decir, solo ante la presencia del cuerpo femenino, de la corporidad femenina, porque el Papa lo sitúa a ese nivel. ¿Qué nos dice la corporeidad, el cuerpo? ¿Qué nos dice el cuerpo acerca de la alianza original, de lo que hay en el principio, de que hay un gran don? Y ese primer gran don, esa primera alegría cósmica, surge cuando aparece la mujer. O sea, en esta dualidad de lo masculino y femenino, aparece una conmoción en el universo, un júbilo inmenso, porque Adán canta. Dice que él queda ante ella sin decir una palabra, él dice, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Es decir, Adán, al ver referencialmente a la luz de su corporidad el cuerpo femenino, toma conciencia de su propia humanidad, toma conciencia de quién es él. Y lo femenino le hace salir de su soledad. Y el Papa se pregunta, ¿y por qué le hace salir de su soledad? Porque aquí hay un cuerpo distinto a todos los demás cuerpos. Hay un ser material que es un ser personal, pero que el cuerpo de Eva no es como los demás cuerpos, no es un cuerpo en virtud del cual apropiarse, sino que es un cuerpo que le reclama a él como destino. Es un cuerpo que lo invita al don.
Por eso ahí aparece la frase que con tanta fuerza utiliza el Señor cuando habla con los fariseos. Porque una vez que canta Adán y toma conciencia de esto, sale esta frase de la Escritura. Y por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, de alguna manera, ante lo femenino, el hombre es capaz de dejarlo todo. Y esta experiencia se va a repetir a lo largo de toda la historia. Porque muchos hombres durante su vida han experimentado ese deseo de darse, de salir, dejar todo por una mujer, por así decirlo. Y aparece el canto de Adán, que el Papa va a decir que está especialmente bien narrado o desarrollado en el Cantar de los Cantares. Hay unas catequesis que vale la pena nunca perderse, ninguna de estas uno debería perdérselas, pero hay unas especialmente bonitas que tienen que ver con el Cantar de los Cantares, que de alguna manera el Papa pone en labios de Adán, en esta expresión de Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne, todo el relato del desposorio y el lenguaje de los cuerpos que se dan entre la esposa y el esposo en el Cantar de los Cantares. Esta experiencia, dice el Papa, es fundamental. Todos estamos solos. Estamos solos. La única forma de no estar solo es que podamos salir de nuestra soledad en orden al don de sí. Y esta es la lógica que está en la alianza del comienzo. Y ahí es donde el Papa de alguna manera desarrolla de una manera maravillosa esta alianza del comienzo. O sea, el principio del hombre, en el principio del hombre hay una alianza, hay un designio que especialmente recae sobre el varón y la mujer en cuanto a su dualidad, en cuanto a que son cuerpos referenciales y que son cuerpos esponsales. Porque el cuerpo femenino solo se entiende a la luz del cuerpo masculino y el cuerpo masculino se entiende en la referencialidad al femenino. Es decir, fíjense, de alguna manera son dos cuerpos que no se pueden explicar por el entorno en el que viven. No es como cuando uno quiere entender por qué el oso polar es como es. Para entender cómo es un oso polar hay que entender el ambiente en el que se mueve. Y si al oso polar hay que moverlo de ahí, no va a ser fácil, porque de alguna manera su cuerpo está determinado por el medio en el que vive. De manera de que si a donde se le lleva no están las condiciones en virtud de las cuales él puede vivir, no va a vivir. Porque su cuerpo está directamente dependiendo del medio, responde a las exigencias del medio. Pero pensemos en la corporeidad humana, en nuestra corporeidad. Si ponemos la corporeidad de un varón o de una mujer, ¿qué parte del planeta hay que poner? La verdad es que necesariamente no hay que poner ninguna, porque puede estar en todas. Es decir, se parece más bien es como el hombre y el universo, porque su cuerpo muestra de que es un cuerpo desespecializado, está como distanciado. No obstante, si uno quisiera entender la diferencia física, específica que hay en esa corporeidad, a todas luces se capta cuando se ve un cuerpo al cual hace referencia. Porque son dos cuerpos que pueden entrar en una comunión, una unión de cuerpos, en la cual un cuerpo se adentra en otro sin dolor, es decir, sin daño. Y una vez que se produce esa comunión, aquello que está escondido en uno de los cuerpos es abandonado, dado en el cuerpo que le recepciona, que puede encontrarse misteriosamente con aquello que ha generado este otro cuerpo, y que si en virtud del encuentro que se puede dar y que es misterioso porque ninguno de los dos sabe si puede producirse o no, que es como una proyección de esta primera unión que es momentánea, que no puede sostenerse sobre todo el tiempo, porque la unión de los cuerpos no puede ser permanente, es un momento de unión que tiene su clímax de unión. Eso puede quedar perpetuado para siempre cuando en el interior de uno de esos cuerpos se produce el encuentro y se puede dar la posibilidad de otra persona. Esa otra persona, que va a ser generada en ese otro cuerpo, va a expresar eternamente, en su corporeidad, que él es la síntesis de otros dos cuerpos que alguna vez yacieron juntos. Y este dato no es menor, porque tiene que ver que el cuerpo humano
varón y mujer, hacen referencia a la posibilidad de la donación de las personas. Es decir, el acto conyugal no es la toma de posesión de un cuerpo. En estricto rigor, es la toma y posesión de una persona. Y eso de modo recíproco. Y algo que lleva consigo implícito la posibilidad de que quede perpetuada para siempre esa unión. Es decir, el deseo de los esposos de permanecer para siempre juntos, es decir, ser una sola carne, es decir, un solo hombre, carne, en la Escritura, significa sarx, carne. Es decir, se toma el todo por la parte. Cuando se dice el verbo se hizo carne, se quiere decir que Dios se hizo hombre. Pero cuando dice el Señor, se hacen una sola carne, es que ahora son una humanidad. Son uno. Esa unión se puede dar por los cuerpos, sí, pero de modo transitorio. Toda la biología humana va a que hay una intensidad, se produce el encuentro, pero después no se puede perpetuar. ¿En qué manera se perpetúa? En el Hijo. El Hijo expresa que somos una sola carne. Su carne es síntesis de la nuestra. El Papa plantea toda la reflexión de la familia a esa altura, a ese nivel, para hacer resplandecer ¿qué? La belleza que se encuentra en esa posibilidad para la humanidad como reflejo, como imagen de la Trinidad. Todo lo que hay en la realidad, todo lo que hay en el orden de la naturaleza, todo nos habla de Dios, todo. Todo es un vestigio, porque Dios es su causa. El océano con su inmensidad, el firmamento con su belleza, tantas cosas, pero siempre como vestigio. Pero cuando se habla del hombre no se habla de vestigio, se habla de imagen, que es un nivel superior, es algo más preclaro, más nítido, más fidedigno. Es decir, en el hombre, varón y mujer, en la posibilidad de la unión varón y mujer, dice ahora, y recogiendo todo el magisterio de Juan Pablo II condensado en estas catequesis, el mismo Papa Francisco, en la exhortación Amoris Laetitia, dice una cosa maravillosa, que en el amor del hombre y la mujer, en esta posibilidad se encuentra la verdadera escultura viviente que permite ver al Dios uno y trino. Entonces volvamos a esto, miren, porque esto es básico en lo que el Papa Juan Pablo quiere hacer, que es un mensaje del cristianismo. Quiere despertar en nosotros la conciencia de aquello a lo que hemos sido invitados. Dios, terminemos en esa línea, Dios, nosotros sabemos que no es un Dios solitario. Dios es perfectísimo, a Dios no le falta nada. Dios no tiene necesidad. Dios es perfecto, pero esa perfección de Dios no lo sitúa en el plano de un alejamiento, no es un ser monolítico, cerrado en sí mismo, autosuficiente, ególatra. Eso es lo que nosotros no es un Dios al modo como lo planteó Aristóteles, como una causa primera. Lo que nosotros sabemos es que Dios es perfectísimo, es la máxima unidad, pero esa máxima unidad es la comunión de tres. Porque nosotros sabemos que Dios es amor. ¿Qué significa que Dios es amor? Significa que Dios es una comunión de vida personal. Es decir, Dios eternamente es una donación recíproca de tres. El Padre engendra eternamente a su Hijo, como verbo eterno de Dios. Y en virtud del amor del Padre y el Hijo, eternamente aparece la persona del Espíritu Santo. Y tenemos una Trinidad, un solo Dios, tres personas, y no mezclados, diferenciados, en una donación recíproca. Eso está reflejado de una manera nunca suficientemente pensada en lo que es la generación de un ser humano. ¿Por qué? Porque la unión y entrega amorosa del esposo hacia la esposa, la donación y apertura y entrega de la esposa hacia el esposo, que los llevan a una comunión de vida tan profunda que se puede ver reflejada en esa unión, en esa fusión momentánea de sus cuerpos, donde por un minuto ambos pueden experimentar en un instante que todo ha sido un éxito, se puede dar como colateral el advenimiento al mundo de una nueva persona. Porque las personas venimos al mundo así. Ese es el modo en que los hombres acceden a la existencia.
Por eso el amor del origen es tan importante en todo el devenir de una existencia que viene a este mundo. Y por eso esa Trinidad original que está reflejada de alguna manera en la familia es también un signo preclaro de la alianza original de Dios. Dios nos creó para darnos, para donarnos. Ese es el sentido de toda la vida. Dios no crea, voy a terminar con esa idea, con la intención de hacer seres finitos y dependientes. Uno podría preguntarse, a ver, ¿Dios para qué crea? O digámoslo así, desde otro lado. ¿Qué es lo más radical de los seres que existen? ¿Qué es lo más radical? ¿Qué es lo más radical? ¿Que son finitos? Bueno, eso es una realidad. Pero fíjense que si decimos que lo más radical de las cosas es que son finitas, significaría en última instancia que Dios crea cosas para que sean finitas. Es decir, Él es el único infinito y las cosas finitas. Pero Dios no crea para que las cosas sean finitas. Claro, si quiere crear tienen que ser finitas, evidentemente, pero no las crea para su finitud. Uno podría decirse, lo más radical entonces es que las cosas dependen de Dios, porque no tienen el ser por ellas mismas. Nosotros tenemos ser, no somos el ser. Claro, pero si eso fuese así, la respuesta sería que Dios crea para que las cosas dependan de Él. Y en ese sentido estaríamos en la idea de este Dios dominante. Pero es que Dios, cuando crea, las cosas por ser creadas quedan dependientes de Él, pero no las crean para que dependan de Él. Las crea, dicen los grandes teólogos, para ser, por el ser, para que sean. Para que sean. Claro, como son finitas, dependen de Él y son dependientes de Él, pero Dios no las crea ni para su finitud ni para su dependencia, las crea para que sean. ¿Y qué significa que las crea para que sean? Para que puedan participar ellas también, según toda su medida, de lo que es Dios mismo, donación de sí. Y por eso en la creación vemos que las cosas se relacionan de manera que unas son causa de perfección para otras. Y se produce ese orden maravilloso que uno ve en la naturaleza y que también es lo propio de la vida humana como un reflejo más preclaro de lo que es Dios mismo. Donación de sí, la metafísica del don, el sentido de la vida humana, del ser personal, es la donación. Y solo se realiza plenamente a sí mismo mediante esa sincera donación de sí mismo a los demás. Y esto, que está plasmado en las catequesis con un detalle y con un lenguaje y con una secuencia casi insuperable, resulta para hoy algo vital de ser meditado, algo que puede resultar de mucha iluminación para la vida personal y también para poder entender los elementos claves del mundo contemporáneo. Voy a terminar con esa idea. Miren, Juan Pablo II escribió un texto muy bueno, que lo escribió cuando todavía no era papa, era cuando era Karol Wojtyła. Pablo VI, quien había escrito la Humanae Vitae, le invitó a dar un retiro al Vaticano. Esas meditaciones de Juan Pablo II se contienen en un texto muy breve, muy pequeño, pero muy contundente, que se llama Signo de Contradicción. Y ahí Juan Pablo II, cuando era Karol Wojtyła, señala que tenía un amigo, filósofo, que muchas veces le decía que él no podía entender la dinámica del mundo contemporáneo sin remitirse a los 3 primeros capítulos del Génesis. Una cosa bien curiosa. Juan Pablo II se hizo cargo de eso y hace una lectura continuamente, referencialmente en las distintas materias, si uno se fija en su magisterio, siempre aludiendo a lo que está en el origen. ¿Cuál es la alianza que está en el origen? ¿Cuál es el plan de Dios en orden a qué invita al hombre? Eso a lo que invita al hombre está especialmente reflejado en lo que se refiere al matrimonio, la donación del hombre a la mujer y al sacramento del matrimonio. Eso hoy día cobra un gran valor todo lo que él dijo en orden a iluminarnos para poder comprender en su núcleo estas temáticas que a veces generan tanto problema y que a veces se ven también, en cierto sentido, bastante desfiguradas y oscurecidas. Pero que esta enseñanza del Papa Juan Pablo, dada en las catequesis a público en general, que claro, tienen cierta densidad, pero él lo ha ofrecido al pueblo de Dios, es algo que también el pueblo de Dios tiene que hacerse cargo y aprovechar, porque de ahí puede sacar mayor esperanza, mayor claridad y por lo tanto audacia, la audacia necesaria para no caer en la inercia, en la parálisis e ir adelante para el mundo con un mensaje que revivifique,
que entusiasme, que evangelice. En ese sentido, al Papa Juan Pablo yo creo que le debemos, en tantos y en este en particular, mucho agradecimiento.